Dios les bendiga a todos en este precioso día. Les habla su servidor, Rafael Mesa Duarte, de la Iglesia Jesús Tu Sanador. Estamos en el canal de bendición, Dios TV, el canal de bendición. Y quiero compartirles en este día un precioso mensaje de la palabra del Señor llamado Cristo, justicia, dominio propio y juicio. Cristo, justicia, dominio y juicio, ¿no? Y quisiera ir rápidamente a las Escrituras, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 24 en adelante. Perdón. Y dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vamos a levantar una oración en esta mañana. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias por todos los que escuchan este canal, Señor. Dios poderoso, te pido que los bendigas y bendigas a cada uno, Señor, que mira y escucha estos videos, Señor amado. Señor, que sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesucristo está en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema Cristo, justicia, dominio y juicio. ¿Y por qué le habré puesto este tema? Ya lo vamos a ver con el pasar del tiempo. Quiero iniciar primeramente con el nombre de dos personajes que leímos en el libro de Hechos, capítulo 24. Uno llamado Félix y otro llamado Drusila. Félix y Drusila era una pareja un poco dispareja. Las escrituras nos muestran que ellos pedían hablar con Pablo. Pablo había caído encarcelado producto de predicar el evangelio. Los judaizantes lo habían hecho meter preso y lo estaban acusando de ciertas cosas. Si usted lee la Biblia, va a llegar al punto que llega llamándole así al distrito de Félix y Drusila. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Félix dice que era un hombre que había venido desde abajo y había escalado. Un hombre que los historiadores dicen que era un hombre corrupto y maltrataba muchas veces a su autoridad, abusaba de su autoridad. Drusila, en cambio, era una mujer que había estado casado con otra persona, pero que ahora lo había dejado a su esposo y ahora estaba con Félix. La Biblia dice claramente que Félix y Drusila pidieron la oportunidad de hablar con Pablo. Más abajo dice que las intenciones de ellos, la escritura nos dice claramente que las intenciones de ellos eran dinero. Que entre las conversaciones que Pablo tenga pudieran él acordar cuánto dinero le podría dar. Pero Pablo toma todas las intenciones para poderle hablar de las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora.
hablar de las Escrituras. Y él toma tres temas muy importantes. Lea conmigo el versículo 24, por favor. ¿Qué dice ahí? Versículo 20, sí, versículo 25. Ese es el versículo. Pero al disertar, o sea, discutir, Pablo, ¿acerca de qué dice ahí? La justicia, dominio propio y del juicio venidero. Pablo toma tres temas para poderles comprimir todo el mensaje de salvación a esta pareja. Porque todos los hombres deben tener la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio. Usted, amigo que está ahí, usted tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y decirle que hay un Dios que lo ama y que lo quiere salvar, y lo único que Él quiere es que usted escuche este mensaje para que a través de Jesucristo pueda salvar y tener vida eterna. Perdón. Pablo toma estos tres temas, aprovecha la oportunidad para poderles hablar del Evangelio de Jesucristo. Y estos temas son muy importantes y es a donde nos vamos a llevar. El primer punto es que Pablo toma el tema de la justicia. Y el primer punto es que no hay justicia sin Cristo. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando Pablo habla del tema de la justicia, nos vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16 para hablar de lo que es la justicia. Aleluya. Uno 16, ¿ya lo tiene? El poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice ahí? Se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia nos está diciendo claramente que la justicia de Dios solo se revela por la fe. Que no hay otro medio de ser justificados a Dios. Por eso el primer punto es que no hay justicia sin Cristo. Lo que trato de dar a entender es que el hombre no puede ser justificado por sus propios actos. La Biblia dice en Efesios que no podemos ser salvados por obras, sino por la gracia de Dios. Pero ahora nos está diciendo que el único medio, que lo único que nos puede justificar es la justicia de Dios. Quizás hay pensamientos que los hombres tienen acerca de la justicia, diciendo yo puedo hacer buenas obras, puedo hacer algo, puedo comportarme bien. Y creo que ese es un medio por el cual ir a Dios. Pero las Escrituras nos están mostrando en esta mañana que la única justicia que nos va a hacer subir al cielo es la justicia que Dios nos puede proveer a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué dice la Escritura? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se me revela, ¿por qué? Por fe. O sea que el único medio que puedo yo tener esa justicia es a través de la fe. ¿En quién tiene que estar puesta mi fe? Su fe. Y mi fe debe estar puesta en Jesucristo, Señor nuestro. Porque es el único medio que el hombre puede ser justificado por Dios. Mas el justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Y quiero hablar acerca de esta justicia, porque cómo se revela esta justicia, se revela por fe. Pero ¿cómo se demuestra? Esto podemos verlo en el libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6.
La justicia que Dios muestra se revela por fe. Pero ahora hay una justicia que va a ser dada al final. Lea conmigo. Romanos capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. El día hay una justicia que va a ser mostrada también. La justicia final, donde cada hombre recibirá conforme a sus obras. Lo que quiero darle a decir es que el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseveren en hacer el bien. ¿Y cuál es este bien que debemos hacer? ¿Será que este bien está reflejado en nuestro obrar? El bien que debemos hacer es buscar a Cristo. Es el único bien que nos puede justificar y nos puede llevar a la gloria eterna. Él está diciendo, el escritor dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscar a Cristo. Buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Pero ira y enojo, dice ahí, a los que son contenciosos, contienden, dice, y no obedecen a la verdad de la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia. O sea que el único medio que el hombre puede ser justificado es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro medio que los hombres puedan ser justificados si no es el que tiene la vida eterna a través de creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso que el primer punto es, no hay justicia sin Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, mira Félix, no hay justicia si tú no crees en Jesucristo. Puede ser una persona exitosa, puede ser un gran funcionario como era Félix, pero no hay justicia verdadera. No hay un perdón de pecados si no cree en Cristo como Señor y Salvador. Esto nos lleva al segundo punto. No hay dominio propio sin Cristo Jesús. Quiero irme al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. No hay dominio propio sin Cristo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control de cada uno de nuestros deseos. Y Pablo está diciendo algo muy importante aquí, en Romanos 7, acerca del pecado que mora en nosotros. Así dice ahí. Hay un residual pecado que mora en el ser humano. ¿Cuál es ese residual? Ese residual pecado está en la carne. O sea que el hombre deja de pecar el día que se separa su alma de la carne. Por eso que la Escritura nos enseña claramente que no hay dominio propio si no tienes a Cristo Jesús. Quizás has tomado la decisión de dominarte a ti mismo. Quizás has tomado la decisión de ir a un centro de rehabilitación. Quizás has tomado la decisión de tratar de comportarte, de no tomar,
de no ingerir sustancias o alguna situación, o tienes luchas con algo, la Biblia dice que no puede haber dominio propio si Cristo no está en medio de esa vida. Pablo lo está diciendo claramente. Él está contando acerca del pecado que mora, pero también de lo que sucede en su vida interior. Y él cita el versículo 14 para decirnos, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema aquí? La ley es espiritual. La palabra de Dios es espíritu. Pero el problema es que los hombres no pueden cumplir la palabra del Señor por fuerzas. Él dice, mas yo soy carnal, vendido a la carne. No está diciendo que él estaba en situaciones incorrectas. Lo que está diciendo aquí es que él es un hombre de carne y hueso. La ley de Dios es perfecta. El problema es que los hombres, ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos cumplir la ley de Dios. Es por eso que el Señor Jesús, por eso que el Dios Padre envió a su Hijo a la cruz, para que a través de creer en Él podamos ser justificados de todo este tipo de cosas. Él está diciendo, la ley es espiritual, la ley es correcta. El problema soy yo que no la puedo cumplir. Quiero que vaya al versículo 20, miren lo que dice ahí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él tiene una lucha. La lucha es esta. Que él dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Y tiene una lucha. La lucha es su carne contra los pensamientos. Porque sucede algo cuando viene a Cristo. Un hombre cuando viene a Cristo ha sido regenerado. La escritura dice en el libro de Juan a Nicodemo, le dice que el hombre no puede subir al cielo si no nace de nuevo. El nacimiento es espiritual. Dios transforma el pensamiento. Dios cambia el sentir de los hombres, pero aún mora, ¿qué? La carne en nosotros. Y Pablo está diciendo, como un hombre justificado, como un hombre de Dios, está diciendo que él sabe lo que tiene que hacer, pero hay luchas en él todavía. Y lo que está diciendo es que es la carne la que mora en nosotros, es la que produce ese tipo de luchas. Hay gente que tiene luchas a veces. Yo estoy hablando entre creyentes. La lucha de ir a la iglesia, la lucha de levantarse a orar, la lucha de buscar al Señor. Pero si esto sucede en una persona cristiana, imagínense en una persona que no tiene a Cristo. El dominio propio hay luchas. Pero en una persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice claramente que el que peca es esclavo del pecado. Pablo está diciendo claramente que todas estas cosas, él tiene luchas y tiene una lucha. Pablo le llama en la segunda carta a Timoteo la batalla de la fe. Siempre batallando, siempre luchando, siempre teniendo luchas pero avanzando. Por eso que le digo, amado amigo, si usted tiene problemas, busque a Cristo. Si usted tiene situaciones que no puede controlarlas, busque a Cristo. Si usted cree que su matrimonio se está a punto de destruir y ya ha hecho muchas cosas, la solución es Cristo. Él es el único que puede dar dominio propio a los hombres. La escritura es clara, mi amado hermano y amigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo el problema es este, 14. El problema es este, la ley es espiritual, pero yo soy carnal.
Ese es el problema. Y ahora dice en el 20, ¿qué dice ahí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Tengo una lucha en mi vida. Es el pecado que mora en mi carne, es la que hace que tenga luchas. Ahora vaya al 24. ¿Qué dice él? Miserable. 7:24, ¿está conmigo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está exclamando, está diciendo una palabra. Primero exclama diciendo, miserable de mí. Y hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero que vaya al verso 25. Ahí está la respuesta. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo que tiene debilidades y fallas? Versículo 25. Gracias doy a Jesucristo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él está dando gracias al único que puede librarnos y justificarnos, y es Jesucristo. El único medio que puede justificar al hombre, cualquiera que él sea, cualquiera cosa que usted haya hecho. No sé en qué camino usted está, pero yo le voy a decir algo en esta mañana. Cristo te ama y Él quiere salvar tu vida. El único medio de salvación es Jesucristo. El único medio de que haya control en tu vida es Jesucristo. Deja de llevar el control y entrégale el control a Cristo, que Él puede darte el dominio propio a tu vida. Esto nos lleva al tercer punto y punto final. Que no hay juicio sin Cristo. Ya hemos dicho los dos puntos primeros. Pablo le dice a Félix y a Drusila, no hay justicia. Pablo le dice a Félix y a Drusila, no hay justicia sin Cristo. Pablo le está diciendo, Félix, Drusila, no hay justicia sin Cristo. Si Cristo no está en tu vida, no puedes ser justificado. Necesitas de Cristo. En el segundo punto le dice, todos los problemas que tú tengas y no puedas sobrellevarlos, solo Cristo puede hacer eso en tu vida. Y esto se va al tercer punto. No hay juicio sin Cristo Jesús. Y quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 17. Versículo 30. Amén. Y dice así las Sagradas Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. No hay juicio sin Cristo. Perdón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido, verso 31. Vamos al verso 31. Dice así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó fe a todos con haberle levantado de los muertos. La Biblia está diciendo claramente que Dios ha pasado por altos los tiempos de la ignorancia de los hombres y que manda a los hombres a arrepentirse y a buscar a Cristo. Pero hay un porqué, es que Dios manda estas cosas. Él ha pasado por alto los pecados de los hombres. Por eso cualquier hombre, quien quiera que sea, no importa lo que haya hecho, si él busca a Cristo de todo corazón, Él lo puede salvar. Amado amigo,
qué preciosa gracia la que hemos recibido. Que hoy cualquier hombre, no importa la condición que esté, si él se acerca a Cristo, Cristo lo puede salvar a través de creer en él. Mi amado amigo, el llamado es que los hombres busquen a Cristo. Los hombres han sido pasados por alto los tiempos de la ignorancia y ahora deben buscar a Cristo. ¿Por qué? El verso 31 nos dice, por cuanto ha establecido un día donde juzgará al mundo con justicia por aquel varón que dio fe a todos, levantando de los muertos. Dios, hay un día que va a suceder en nuestras vidas. El día de la resurrección, amado amigo. Ahora aquí hay dos resurrecciones. Porque dice que Él va a levantar de los muertos. Dice que Él se ha levantado de los muertos. Pero la Escritura nos dice claramente aquí que va a haber un día espantoso. Un día donde Dios ha designado que va a juzgar con justicia. O sea, en otras palabras, la vida no termina después de que nos quitamos la vida. La vida no termina una vez que tú no estás en la tumba. La vida sigue. Y hay dos resurrecciones. La pregunta es, ¿en cuál resurrección quieres estar? O sea, lo que quiero decirles es que la vida no termina una vez que uno muere. La palabra muerte quiere decir separación. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y la muerte espiritual es la separación del espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Pero aun cuando el hombre muere no se termina todo. Hay hombres que tienen esta ideología. Vivamos como queramos porque el día que nos morimos no nos llevamos nada. Puede ser una gran verdad, que no se lleva nada, pero que sí vamos a ser responsables de la vida que tenemos en la faz de esta tierra. Eso es como entrar a un gran comedor y pedir todos los platillos que queramos, sin ninguna mesura, pero después querer salir de ese gran comedor sin pagar. Cada uno de nosotros tenemos que pagar las situaciones que hemos comido dentro de ese comedor. Y lo que está diciendo es que este Dios de amor ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, dando fe a todos los hombres y siendo levantado de los muertos, para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Porque llegará un día donde va a juzgar a los hombres. Y aquí quiero entrar a hablar acerca de las dos resurrecciones. Los primeros son los muertos en Cristo, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Me acompañan mis amados amigos y hermanos que estén escuchando en Dios TV, el canal de bendición. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. ¿Está conmigo? Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí lo que las Escrituras nos están diciendo es acerca de la resurrección en Cristo. Lo que nos dice la Escritura claramente es que vale la pena vivir para Cristo en esta tierra. Recuerde lo que le dije acerca del gran comedor. Nadie puede vivir en esta tierra y hacer lo que quiera creyendo que en algún día no le va a ser facturado todas las cosas. Es por eso que la Escritura dice que la decisión que tú tomes en esta tierra va a servir para la otra vida. Porque va a haber un levantamiento de tu vida nuevamente. La Biblia dice que los que siguieron a Cristo, que los que vivieron para Cristo, que los que decidieron por Cristo, dice que hay una gran promesa que estamos leyendo en la primera carta de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Serán levantados. Primero los que muertos. Si hay alguien que tiene un familiar que ha muerto en Cristo, esa es la promesa. Ellos van a ser levantados de sus tumbas. Y si Cristo viene en este momento, vamos a ser nosotros transformados en nuestros cuerpos los que estemos vivos. Pero para estar por siempre con el Señor. La otra resurrección es la resurrección para condenación. Y esa la podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 1. Apocalipsis 21. Y dice así, perdón, 20:11. Apocalipsis 20:11. Perdón. El juicio ante el gran trono blanco. Y dice ahí, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que nos está diciendo aquí es que va a haber otro levantamiento. Ya vimos la primera resurrección. La resurrección para todo aquel que sirve a Cristo. Para todo aquel hombre que sabe que no hay justicia sin Cristo, que no puede ser justificado por sus propios medios. Para todo aquel hombre que sabe que no puede dominarse a sí mismo y ha buscado a Cristo como Señor. La Biblia dice que para ese hombre, si muere, si ya ha muerto, dice que hay una promesa, la resurrección de vida en Cristo Jesús. Pero también estamos hablando ahora en Apocalipsis 21, 11 y 12, acerca de otra resurrección. Una resurrección para aquellos hombres que no quisieron buscar a Cristo. Para aquellos hombres que piensan que su justicia propia los puede justificar. Para aquellos hombres que piensan que pueden controlar todo por sus propios medios. Y no necesitan de Dios. La Biblia dice claramente que también van a ser resucitados. Y van a ser resucitados en el juicio del gran trono blanco.
Ahí no hay acepción de personas. Dice la Escritura en el verso 11, dice que estarán, ¿qué dice ahí? Versículo 12, miren lo que dice ahí. Y vi a los muertos, ¿qué dice ahí? Grandes y pequeños, no importa la condición social, quién eras. La Biblia dice claramente que estarán grandes y pequeños. Y serán abiertos algunos libros, dice ahí. Uno es el libro de la vida. Y el otro es, y otros libros. El libro de los hechos, donde estarán todas nuestras vidas y todas las cosas que hemos hecho. Y según lo que hemos hecho, la Escritura dice que serán echados a un juicio de condenación. Por eso la Escritura nos está diciendo claramente que no hay justicia sin Cristo. ¿A dónde voy? Cuando Pablo le está hablando a esta pareja, que lo llamó un momento, lo sacó de la cárcel y lo llamó a hablar con ellos, la Biblia dice que Félix se espantó. Así dice la Biblia. Félix se espantó. Y dice que no lo llamó más, porque ya no quiso seguir escuchando. Lo que quiero decirle en esta mañana es que Dios no quiere que tú te espantes. Dios quiere que tú temas a Él a través del mensaje. Porque hay un Dios de amor que ha enviado a su Hijo. Lo que trato de decirle en esta mañana es que no te espantes como Félix se espantó. Cree en las Escrituras. Cree en el poder de Dios. Cree en el Hijo Jesucristo, que es el único que puede salvar tu vida. No hay justicia sin Cristo. Por más buenas obras que hagamos, no nos alcanza para ser salvados. El único medio ha sido revelado por fe a través de Jesucristo, Señor nuestro. Mas el justo por la fe vivirá. No hay dominio propio sin Jesucristo. No hay un propio control de vidas. Gracias doy a Jesucristo que Él ha librado mi cuerpo de muerte. Él me ha librado de este cuerpo de muerte. Y no hay juicio sin Cristo. No importa si quizás eres ateo y piensas que al evadir la creencia vas a eliminar el juicio de Dios. De ninguna manera. Todos los hombres, no importa cualquiera sea la condición, creencia, ideología, quien sea, si no busca a Cristo, va a estar en esta resurrección. La resurrección donde van a estar grandes y pequeños para ser condenados eternamente. La Biblia dice que cuando Félix escuchó esto se espantó, se asustó. Pero verdaderamente sus intenciones eran el dinero. Quería sobornar a Pablo, quería que Pablo lo soborne a él. Pero el corazón de Pablo era siempre exponerle las Escrituras a las personas para que crean y sean salvados. Por eso en esta mañana voy a hacer una pregunta. ¿En qué resurrección quieres ser levantado? Eso depende mucho de la elección que hagas en esta tierra. Si quieres ser levantado en la resurrección en Cristo, la Biblia dice que debes buscar a Cristo. Y si no buscas a Cristo, vas a ser levantado en la otra resurrección para muerte. Pero la Escritura nos dice claramente que el único propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Por eso que en esta mañana te hago un llamado nuevamente. Quizás tú estás teniendo problemas.
Quizás tienes situaciones que no puedes dominar tu vida. Has tratado una y otra vez de hacerlo, pero no puedes. Cristo es el único medio que puede salvarte. Quizás tienes situaciones acerca de tu propio dominio. Cristo te puede salvar. Quizás tienes preocupaciones en tu trabajo, en tu matrimonio. Cristo es el único que puede darte sabiduría para ayudarte. Por eso que en esta mañana voy a hacer una oración. Si hay alguna persona ahí en este medio que quiera aceptar a Cristo, ahí cierre sus ojitos conmigo. Y repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Hoy acepto el único medio que me puede dar justicia. Tú, mi Señor Jesucristo. Sé que a través de tu sacrificio divino y derramamiento en la cruz del Calvario de tu sangre, puedo ser justificado, puedo tener dominio propio y puedo ser salvado de ese juicio. Gracias, Señor, por aceptarme en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerde que estamos a la luz de las Escrituras. Este es su servidor Rafael Mesa, se despide y le damos gracias a Dios en Dios TV, el canal de bendición. Dios les bendiga y Dios me los guarde. Amén.